Nos toca ver los métodos de búsqueda. La búsqueda es una tarea importantísima y de mucho interés en el manejo de vectores. Nosotros cuando manejamos muchos números, muchos elementos, mejor dicho, muchos datos, siempre queremos buscar un elemento, saber en qué posición se encuentra o, como vamos a ver más adelante, ya programando en algún lenguaje de programación, que nos devuelva este elemento que estamos buscando. Cuando nosotros buscamos una palabra en un diccionario, buscamos, qué sé yo, un contacto dentro de nuestra lista de contactos en el celular, constantemente estamos buscando. Entonces, los métodos de búsqueda son muy importantes. Vamos a ver, nosotros tenemos el siguiente vector que venimos trabajando ya con un ejemplo, un vector genérico, con números enteros en este caso. Y por ejemplo, nosotros queremos buscar el elemento 1. Nosotros lo vamos a indicar, lo vamos a guardar en una variable llamada bus, ¿sí? Es decir, nuestro número es el 1, nuestro elemento buscado o a buscar es el 1. ¿Por qué lo pongo con una variable bus? Porque después en el método de ordenamiento secuencial, que vamos a ver en este, perdón, no ordenamiento, de búsqueda secuencial, que vamos a ver en este video, hay una variable que se llama bus, que es la variable que tiene el valor que yo quiero buscar. En este caso, nuestro buscado es el 1. Que nosotros a simple vista sabemos que está en la posición 4, que está acá. ¿Sí? Porque nosotros como personas lo vemos y porque tenemos el vector a nuestro alcance. Pero la computadora no sabe. Nosotros, como ya venimos sabiendo, tenemos que indicarle paso por paso a la computadora cómo tiene que buscar un elemento. Entonces, como dije, podemos ver que se encuentra en la posición 4. ¿Qué pasa si queremos buscar, por ejemplo, el número 6? Nosotros podemos ver que no se encuentra el número 6 en nuestro vector. El usuario perfectamente en un programa de computadora nos puede ingresar un elemento que no esté en el vector, ¿sí? Que no se encuentre, y nosotros tenemos que informar de dicha situación. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema de un almacén en el cual tenemos cargados productos y queremos buscar un determinado producto, ¿qué pasa si ese producto lo buscamos, por ejemplo, a través de su código de barras? ¿Qué pasa si ese producto no se encuentra entre la lista de los productos? Tenemos que informar o decirle de alguna manera al cliente, che, el producto no se encuentra en la lista de productos, no lo encontré. ¿Sí? Vamos al algoritmo. El algoritmo de búsqueda secuencial, que es el primero que vamos a ver, hay dos algoritmos, el de búsqueda secuencial y el de búsqueda binaria. Hay dos diferencias principales, ¿sí? Que es que el de la búsqueda secuencial se utiliza para vectores desordenados y el de la búsqueda binaria se utiliza para vectores ordenados. Es muy simple el algoritmo de búsqueda secuencial. El mismo nombre dice cómo es la búsqueda. Va buscando uno por uno. Busca acá. Che, vos sos el elemento, no, entonces pasa al siguiente. Che, vos sos el elemento, no, pasa al siguiente. Che, vos sos el elemento, no, pasa al siguiente. Vos sos el elemento, en este caso, ¿se acuerdan con nuestro bus? Era el 1, lo voy a poner acá. Nuestro bus era el 1. Entonces dice, sí, yo soy el elemento. Entonces ahí corto. Ya no sigo buscando más. ¿Sí? ¿Qué pasa si el elemento está en la primera posición? Entonces me detengo ahí nomás, ya no sigo buscando. ¿Para qué sigo buscando si ya encontré el elemento? A menos que yo quiera informar al usuario y la lista tenga elementos repetidos, por ejemplo, le quiera informar al usuario en qué posiciones están todos los números 1, por ejemplo, en el caso de que el 1 se repita. Ahí, por ahí, valdría la pena recorrer hasta el final, porque yo tengo que indicar al usuario en todas las posiciones en las cuales se encuentra el 1. Pero acá suponemos que el elemento es único y queremos, por más que no sea único, queremos informar la primera posición en la que se encuentra el número. Entonces es en la posición 4. Entonces tenemos lo que es un ciclo condicionado con una variable i que comienza en 1. Y acá dice i menor o igual que n. Esta condición, ¿qué me dice? Esta condición me dice que recorra entre el principio de la lista y el final de la lista. Es parecido a un ciclo incondicionado. Pero acá tenemos que hacerlo condicionado. ¿Por qué tenemos que hacerlo condicionado? Porque nosotros no vamos a recorrer de punta a punta el vector. Lo vamos a recorrer de punta a punta, es decir, de inicio a fin, cuando no encontremos el elemento. Porque me recorrí todo el vector y no lo encontré. Pero en el caso de que yo encuentre el elemento que estoy buscando, me tengo que detener. No tengo que seguir hasta el final. Como hace el ciclo incondicionado, que yo no puedo modificar las variables controladoras o las variables implicadas en el ciclo
y el ciclo incondicionado va desde donde yo le digo hasta donde yo le digo. Entonces acá tenemos dos condiciones. La primera que dice, mientras te mantengas dentro del n, es decir, vas desde el principio hasta el fin buscando, y mientras el elemento que estás analizando sea distinto del que estás buscando, seguí buscando. Se entiende esa segunda condición. Es decir, yo estoy analizando, por ejemplo, en este caso, el primer elemento, el A sub 1. Dice, ¿sos distinto del buscado? Sí, sos distinto del buscado. Entonces sigo buscando. Por eso está como distinto, porque cuando el elemento es distinto al que yo tengo que ir buscando, yo tengo que seguir buscando. Entonces aumento el i y paso a preguntar al siguiente. Che, ¿vos sos distinto del buscado? O sea, el i está menor o igual que n y el elemento es distinto del buscado. Sí, yo soy distinto del buscado, capaz que está más adelante. Bueno, sigo buscando, sigo avanzando el i. ¿Sí? Entonces por eso esa condición. Mientras me mantenga dentro del n y mientras el elemento que estoy analizando sea distinto del buscado. ¿Qué pasa cuando me paro acá? Dice el i, que está en 4. Ahí, en 4. ¿Es menor o igual que n? Sí, es menor o igual que n. Y el elemento que está en la posición i, ¿es distinto del buscado? Recuerden que el buscado es 1. No, el elemento es igual al buscado. Se corta el ciclo. Entonces, ¿qué dice? Cuando se corta el ciclo y sale pregunta, ¿el i se mantuvo dentro del n? Es decir, ¿se mantuvo menor o igual que n? Si el i se mantuvo menor o igual que n, significa que el i se detuvo en algún lugar en el medio. Ya sea se detuvo en la posición 1 o se pudo haber detenido incluso en la última posición, porque dice menor o igual. El elemento que estoy buscando pudo haber sido el 19, que está en la última posición. Entonces me dice, si el i se mantuvo antes que el n, o igual que el n, significa que se detuvo, ¿sí? Justamente se detuvo. ¿Y qué significa que se detuvo? Que esta fue la condición que se hizo falsa. La segunda, no la primera, porque la primera siempre fue verdadera, porque se mantuvo menor o igual que el n. Entonces la segunda condición se hizo falsa. Entonces se encontró el elemento. ¿En qué posición? En la posición i. ¿Se entiende esto? De que si el i se mantuvo menor o igual que el n, significa que el ciclo anterior no cortó por la primera condición, cortó por la segunda, porque encontró el elemento. Entonces se indica la posición. Ahora, ¿qué pasa si no encuentra el elemento? Este ciclo se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta. El i se para acá, en el último, y dice, che, el i es menor o igual que el n, sí, es igual que el n. ¿Y es distinto del buscado elemento? Sí, el 19 es distinto del 1. Entonces el i ahora pasa acá, con esta asignación de i igual a i más 1. Entonces el i pasa al n, ahora es mayor que el n. Entonces la condición que se hace falsa es la siguiente. ¿Sí? Esa es la condición que se hace falsa. El i pasó al n. ¿Y qué significa que el i pasó al n? Que el i recorrió todos los elementos del vector y no encontró el elemento, que pasó al n. Entonces cuando no se da que el i es menor o igual que el n, significa que el i superó al n y que el elemento no existe. Acá está el informe ese que decíamos, superamos al n. Es importante que esta condición, como yo dije en alguno de los videos anteriores, vaya antes que esta condición. Es importante. ¿Por qué? Porque lo dije en un video que se hace, que ya vamos a ver en la otra materia, una evaluación perezosa. Es decir, si ya la primera condición fue falsa, como acá tenemos una condición separada por un i lógico recordemos que es verdadero cuando ambos son verdaderos. Cuando ya la primera es falsa, ni vale la pena analizar la siguiente condición, porque ya la condición va a ser falsa. Entonces, si el i ya pasó al n, no tenemos el riesgo de que acá se analice en a sub i un valor acá, por ejemplo, este a sub i. ¿Sí? No tenemos el riesgo de analizar un valor fuera del vector. Porque cuando ya se hace falsa esta condición, ponele, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando el i llega al 8, el ciclo va a decir, esto es falso, la primera condición es falsa, y ya ni siquiera analiza el a sub 8, porque este ya fue falso y directamente corta el ciclo. Ni siquiera analiza la segunda condición. No corremos el riesgo de analizar el a sub 8. Cosa contraria que pasaría si nosotros pusiéramos esto antes. Si nosotros pusiéramos esto antes, entonces las condiciones se analizan de izquierda a derecha. Entonces primero analizaría el a sub 8 y eso me daría un error. Eso sería erróneo. ¿Sí? Analizaría el a sub 8
pero el A sub 8 no existe. Entonces me daría un error. Por eso es importante primero poner la condición del i menor o igual que el n, para que después no me dé error esto en el caso de que no se encuentre el elemento. Atención, última cosa. La búsqueda secuencial, como dije hace rato, lo dije medio vagamente, pero ahora lo resalto mucho más. La búsqueda secuencial se debe utilizar únicamente cuando el vector está desordenado. No se debe utilizar búsqueda secuencial cuando el vector está ordenado. ¿Funciona? Sí, funciona la búsqueda secuencial cuando el vector está ordenado, perdón. Pero es altamente ineficiente. Para eso vamos a ver en el siguiente método de ordenamiento, método de búsqueda, un método de búsqueda que está altamente optimizado para vectores ordenados, que solamente funciona para vectores ordenados. Como dije, ¿se puede usar el búsqueda secuencial en vectores ordenados? Sí. ¿Se debe? No. Si ustedes utilizaran búsqueda secuencial en un examen cuando tienen un vector ordenado, se le puede restar muchísimos puntos, porque está mal usarlo conceptualmente, porque búsqueda secuencial es muy ineficiente porque va elemento por elemento, como vimos. En un vector ordenado existe otro algoritmo que es la búsqueda binaria, que vamos a ver después, que está mucho más optimizado y es pero altamente eficiente para vectores ordenados. Entonces no se debe utilizar búsqueda secuencial en vectores ordenados.